Por horas esperan personas de la tercera edad para recibir una vacuna en contra de COVID-19. Tema polémico. Este miércoles 7 de abril, adultos mayores de 65 años que fueron citados para recibir la vacuna contra el coronavirus denunciaron que las dosis del fármaco no llegaron a tiempo, por lo que tuvieron que esperar más de 5 horas para ser inmunizados. Este problema se registró en los colegios Napoleón Dillon y Central Técnico al norte de Quito, instituciones designadas por el Ministerio de Salud como centros para vacunación. Tras recibir la notificación de la cartera de Estado, la ciudadanía se dio cita en estos puntos desde las 7 de la mañana de ayer. Sin embargo, las dosis de la vacuna no llegaron sino hasta las 12 del mediodía, pero no fueron suficientes, ya que parte de los ciudadanos se quedó sin recibir la dosis y fueron citados para hoy. La espera se hizo aún más larga, ya que los adultos mayores tuvieron que esperar de pie por más de 5 horas para que la fila avance. Aglomerados y exhaustos, las y los adultos mayores que hacían fila en los diferentes puntos de vacunación exigían que se respete la fila y pedían ser atendidos. Debido al evidente problema en el proceso de vacunación, el presidente informó que se solicitó la renuncia de Mauro Falconi, el quinto ministro de Salud que sale del puesto en este gobierno y quien será sustituido por Camilo Salinas. Sobre este tema, en Pichincha Opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Minutos. Bueno, el 7 de abril de 2021, yo les invito a todos ustedes a que lo designemos como el día de la mayor infamia en la historia de este país. Un gobierno que ha maltratado a todo el Ecuador. Ayer, digamos como que ya rebasó todos los límites posibles, porque ayer jugó con la dignidad, se burló y maltrató quizás a las personas a las que todos deberíamos cuidar y de la que deberíamos estar más preocupados, ¿no? Que son los adultos mayores. Ayer vimos imágenes espantosas, horribles, y que ya nuestros compañeros las van a ir ponchando para que ustedes las puedan ver, ¿no? Y que estaban también rodándose mientras el profe daba lectura de la nota, que dan cuenta de todo el maltrato que vivieron durante un día entero los abuelos y abuelas del Ecuador, los ancianos, los adultos mayores. Nuestros abuelos tuvieron que padecer momentos de muchísima tensión para finalmente saber si es que iban o no a ser vacunados. Chuparon frío y durante el día entero chuparon sol y en la tarde y noche frío. Leí ayer con indignación a muchos tuiteros en las redes sociales que habían llevado a sus abuelos, que pasaron además confinados durante un año, que se cuidaron durante un año y que ayer fueron al Colegio Central Técnico, al Dillon y a los lugares a los que destinó finalmente el Ministerio de Salud Pública y el gobierno para la vacunación a esperar por horas. Ahí vemos imágenes en el hospital de Calderón, los abuelitos sentados en las veredas para poder ser vacunados. Finalmente, digo, ¿habrán sido vacunados todos? ¿Lograrían ser vacunados todos? No lo sé, pero lo que sí vemos y lo que sí ayer, de lo que sí fuimos testigos ayer en las redes sociales es de la indolencia y del maltrato del que fueron víctimas. Maltrato que se soluciona. Yo creo que estoy cometiendo hasta un desatino con este comentario y nuevamente refiriéndome a un gobierno que cada vez nos da muestras de su total incompetencia, pero ya se disculpó en Twitter el presidente Moreno, así que pasemos la página, ¿no? Así de sencillo se solucionan las cosas para usted, Lenín Moreno. Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia del señor ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas. Solucionado el problema. Remueven a un funcionario, ponen a otro. Moreno se disculpa en Twitter, como cuando llamó a una mujer llenita de carnes, también se disculpó.
¿no? Como cuando dijo que los médicos, digamos, esperaban que sus pacientes se contagien de cáncer para cambiar de carro, también se disculpó. O como cuando dijo que las mujeres solo se quejan cuando el que les acosa es feo, también se disculpó por Twitter. Con una disculpa en Twitter, con una disculpa en redes sociales, usted soluciona todo, remueve al funcionario y pone a otro, que además hemos visto en redes sociales, trabaja para la campaña de su candidato. Lindo está esto. Pero más lindo todavía, y digo, indígnense, no odien, pero indígnense. Y con esa indignación que tengo yo y que seguramente la tienen ustedes, porque ayer fueron maltratados los ciudadanos a los que más deberíamos cuidar, que son los adultos mayores, vayan con esa indignación el próximo domingo, tomando en cuenta un tema fundamental, trascendental, que mientras a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestras madres, les maltratan como les maltrataron ayer, este gobierno en la fase 0 vacunó a sus mamás, a sus suegras y a sus panas. En la fase 0 el gobierno de Moreno, con cartas de invitación, vacunó a los periodistas que son cheerleaders de la candidatura de Guillermo Lasso. Con cartas de invitación, este gobierno vacunó a gente como Osvaldo Hurtado y como Carlos Larreategui, que también son parte del Team Lasso. No se olviden de eso a la hora de votar. Este gobierno con cartas de invitación vacunó a Durán Barba, que es asesor de Lasso, y aparentemente también vacunó al hijo de 42 años de Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, cosa que no ha sido desmentida hasta ahora. Que se la preguntó a Lasso el día del debate y que no respondió. Que se le preguntó hace un par de días atrás a Alfredo Borrero en un mitin político donde estaba saltando y bailando y dijo que él no ha transgredido ninguna ley. No se olviden de ese detalle, porque así como es importante y lo principal, lo primordial, es ahora mismo cuestionar, criticar, observar las incompetencias, la ineficiencia, la indolencia y la infamia del gobierno de Lenín Moreno, cuando maltrata a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a quien estuvo esperando ayer durante horas en las veredas, chupando sol y chupando frío durante todo el día, y no fue solo ayer, fue durante toda esta semana, porque esas imágenes parecidas a las que estamos viendo hoy, las vimos hace 2 días atrás, en este mismo medio de comunicación que ocurrió en las afueras de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entonces ya no es un caso aislado el de ayer, y es un tema reiterativo, es un tema que se repite, y que no se soluciona con sus disculpas en Twitter, presidente Moreno. Y fíjense ustedes que hay coincidencias, ¿no? Hay casualidades de la vida. Un episodio similar en el que se maltrató a nuestros ancianos se vivió hace años atrás, a inicios de este nuevo siglo, en el gobierno de Gutiérrez, cuando los jubilados del IES, en una huelga de hambre, se plantaron en los exteriores del edificio del IES durante varios días, y ahí hubo fallecidos. Ahí hubo ancianos que murieron, porque el gobierno de Gutiérrez dejó pasar los días y desatendió los reclamos, las exigencias de los jubilados. Yo les hablaba de las coincidencias. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el ex candidato presidencial Lucio Gutiérrez fue uno de los primeros en manifestar su respaldo a Guillermo Lasso? ¿Se acuerdan ustedes que Guillermo Lasso fue parte del gobierno de Gutiérrez y fue parte de la comitiva que viajó a Washington a firmar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? Y algo más, para todos esos desubicados que dicen que hemos vivido 14 años de correísmo y que dicen que vivimos 14 años de socialismo del siglo XXI, olvidándose que estos 4 años Lenín Moreno ha gobernado con la derecha. Quien es hoy ministro de Finanzas y quien debería garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para traer todas las dosis que se necesite para vacunar a los 17 millones de habitantes, es Mauricio Pozo, el mismo ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, cuando ocurrió aquella huelga de hambre de los jubilados del IES, en donde también murieron varios de quienes habían levantado su voz de protesta. Coincidencias, no más.
el mismo ministro de Finanzas de Gutiérrez, el mismo ministro de Finanzas de Moreno, el ex candidato vicepresidencial del Partido Social Cristiano y que apoya obviamente la candidatura de Guillermo Lasso. No podemos olvidarnos de estos pasajes de la historia, porque así vamos construyendo también, digamos, los relatos, ¿no? Así como ellos se han encargado de echarnos cuentos, de generar unos encuadres bastante perversos, ¿no? De tratar de corruptos a todos los que no piensan como ellos, que no comulgan como ellos y que están en la vereda de enfrente. Todos corruptos, ¿no? Correísta que ven, le ponen la etiqueta de corrupto. La Revolución Ciudadana, que hoy en día es la principal fuerza política de este país, no lo digo yo, están los resultados electorales. 50 asambleístas de 137 en el próximo Parlamento. Arauz gana la primera vuelta con 32.7%, es la primera fuerza política del país. Para ellos es una mafia, es una banda delincuencial. Esa es la forma con la que tratan a sus adversarios políticos. Esos son los encuadres perversos que han creado con el apoyo de un aparato mediático además impresionante, porque ha sido una campaña millonaria. O sea, lo del día domingo será el culmen de una batalla, pero absoluta y completamente desigual. Porque esto ha sido todos contra uno, uno contra todos. Eso es lo que se viene el próximo domingo. Es una locura. Y hay algunos, ¿no?, que están ahí como medio desquiciados, que les preocupa lo que se hace aquí. Nerviosísimos por lo que se dice en Pichincha Universal, cuando ellos tienen medios de comunicación enormes, con una infraestructura gigantesca, que se han dedicado 4 años a tapar las barbaridades del gobierno de Moreno y a hacer campaña por Lasso. Y se vienen a ocupar de los comentarios que hacemos acá y de las cosas que decimos aquí. Véanse primero en el espejo antes de venir a tratar de criticarnos a nosotros y a tratar de darnos lecciones de periodismo, de objetividad, de imparcialidad y todo ese cuento que le venden a la gente, de la independencia y de la libertad. Ustedes no son ni libres ni independientes, ustedes bien saben a quién se deben. Sean hipócritas, su defensa no es a la libertad de expresión. Y a propósito de este tema, y para cerrar e ir con lo siguiente, porque tenemos algo más que comentar, aunque ya lo habíamos hablado, de hecho, el día de ayer. Busquen en las redes sociales una nota que, por lo menos a mí y a todos quienes formamos parte de Pichincha Universal, nos dejó profundamente preocupados. Página 12, un reportaje de Marco Teruggi, colega argentino. El titular dice: la trama de un fraude electoral en Ecuador. Una fuente de la dirección del Consejo Nacional Electoral denuncia un complot contra la candidatura de Andrés Arauz. A propósito de todo esto, porque además el domingo van a elegir, o vamos a elegir todos los ecuatorianos, en democracia, 2 visiones de país totalmente distintas. O continuamos con esto, con el Estado sirviendo a los que más tienen, con el Estado vacunando al Club Rotario, con carpas, con sillas y con música de jazz, tomando bebidas hidratantes, o seguimos con nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, mendigando una vacuna, esperando en las aceras hasta ver que les toque el turno, ¿no?, cuando les llegue. Eso se define el día domingo, nada más y nada menos. Pero ¿qué dice esta nota? Que estaría en marcha un intento de fraude para las elecciones del próximo domingo en Ecuador. Los actores claves, vía de ejecución y funcionamientos, ya están en proceso. Lo cuenta una fuente de la dirección del Consejo Nacional Electoral. Su objetivo al hablar es lograr que la votación presidencial sea transparente y evitar una maniobra preparada por los 2 hombres claves aliados para las elecciones: Guillermo Lasso, candidato presidencial del partido Creo, y Jaime Nebot, el gran ausente de esta segunda vuelta, líder del Partido Social Cristiano. Claro, cuando cuando Lasso empieza a ponerse poncho y a acercarse a las alturas, cuando pasa de los 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, acercarse al páramo, ahí le dijeron a Nebot que mejor vaya y se guarde en Mocolí, que no abra la boca. La arquitectura del intento de fraude tiene 4 niveles principales en el CNE, dice la fuente: la cúpula, los enlaces, las zonas medias y las delegaciones provinciales. Es toda una estructura, según lo dice la nota de página 12. Lo primero es decir, la dirección estaría bajo el mando de los 2 hombres fuertes de la derecha ecuatoriana que designaron a 3 de los 5 consejeros. Lasso colocó a Enrique Pita,
En la vicepresidencia, Nebot a José Cabrera. En cuanto a la presidenta Diana Tamaín, llegó por organizaciones sociales y al asumir como consejera hubo un pacto que se hizo en la casa de Nebot en la isla Mocolí para que sea presidenta del CNE y respondió a él desde entonces, explica la fuente. Por eso ustedes recordarán aquella imagen donde se la veía a Diana Tamaín reunida con Pascual del Chopo, uno de los hombres más cercanos a Jaime Nebot. Y de paso decir que Diana Tamaín es lo suficientemente cercana a Enrique Ayala Mora, gran amigo de Nebot, a pesar de que en los 90 le dijo que era socialista con pipa y tabaco inglés, y cerró aquella frase con un toque bastante interesante, Nebot, ¿no? Uno de los episodios que a Nebot le costará toda su vida, pensar y saber que eso probablemente provocó sus dos derrotas electorales posteriores, ¿no? En segundo lugar están los enlaces entre los consejeros, Lasso y Nebot. Se trata de dos hombres claves también, externos, el uno de Creo, que es César Monge, y el otro Pascual del Chopo del Partido Social Cristiano. En tercer lugar, cada uno de los asesores tienen consejeros que cumplen un rol central en la maniobra. En el caso de Andrea Cárdenas y Cristian Solís, quienes trabajan para Pita, Francisco Yepes y Valeria Grande a las órdenes de Atamaínt, Gabriela Zurita y Fidel Icaza, quienes están bajo el mando de Cabrera. Una de las tareas que tienen es ejecutar diferentes acciones en provincias, como cambiar directores, personal técnico, sugerir nombres. Y ojo que ayer Licenia le preguntaba a José Cabrera por qué cambiaron al director provincial en Manabí. Detalle. Cambiar directores, personal técnico, sugerir nombres para que sean funcionarios, poner gente de Lazo en los sitios claves para el fraude. En la zona media, un rango más bajo, está la Comisión Técnica de Procesos Electorales y Tecnologías. Las vías para el fraude. Ese conjunto de actores políticos de direcciones, enlaces y zonas medias llevarían adelante la preparación ya avanzada del plan de fraude, que tiene previsto desarrollarse a través de dos vías: las mesas de votación y los centros de digitalización. El primer caso durante la jornada de votación y el segundo en el momento del recuento de votos. El fraude en los centros de votación se puede hacer sobre la base de un hecho central. Ojo a esto. La tendencia de el CNE de alrededor de 600,000 papeletas electorales no declaradas. El CNE tiene en su poder 600,000 papeletas electorales no declaradas, conseguidas antes de la primera vuelta electoral. La maniobra sucedió cuando tuvo lugar un error, ustedes recordarán, un error en la impresión de más de 6 millones de boletas, lo que obligó a una nueva compra de papel de seguridad, regulado y adquirido en Canadá, movimiento en el cual se produjo un excedente que no fue auditado. ¿Qué pasó, Contralor Celi? Usted que es súper prolijo para hacer informes, ¿no? Eso significa que pueden inyectar papeletas originales con papel de seguridad en diferentes provincias a favor de Lazo. El mecanismo sería el siguiente: quienes están a cargo del diseño del fraude seleccionan las mesas a las cuales enviar las 600,000 papeletas de excedentes, mesas que deben contar con determinadas características. Una es la ubicación, es sobre todo en la ruralidad, por la falta de control adecuado y los recintos más grandes de las zonas urbanas, donde las organizaciones políticas casi nunca tienen la operatividad para llenarlo completo con un veedor en cada una de las mesas. Por eso es que sobre todo la candidatura de Andrés Arauz, es tan importante en este momento el control electoral. Las otras características es que cada una de las mesas seleccionadas debe estar con un coordinador que forma parte del fraude. El objetivo, cuenta quien conoce el funcionamiento interno del CNE, es sobrecargar las mesas con las papeletas excedentes y no declaradas a favor de Lazo. Ese añadido de votos tendría su manifestación en la existencia de una mayor cantidad de votos respecto a la cantidad de electores. Ante ese escenario, los coordinadores podrán optar entre dos posibilidades: reconocer el número total de papeletas en lugar de votantes, o anular el excedente de votos respecto al de los electores. En este caso, los coordinadores, preparados como parte de la operación, quitarían ese total de votos a Andrés Arauz, quedando el candidato del correísmo con menos votos de los obtenidos y Lazo con un agregado a través de las papeletas añadidas como parte del fraude. Interesantísima toda la estructura que han diseñado, ¿no? Y ahí está la misión de todos y cada uno de los 13 millones y pico de electores de este país, y de quienes de esos 13 millones de su universo total se consideran verdaderos ciudadanos y verdaderos demócratas. Es a vigilar el proceso electoral y su transparencia. Ayer cerrábamos la entrevista con José Cabrera preguntándole precisamente eso. Si este Consejo Nacional Electoral le garantiza al país que va a respetar el resultado, si este Consejo Nacional Electoral le garantiza al país que va a respetar el pronunciamiento de ustedes en las urnas. Dijo que sí,
confiamos en su palabra, aunque creo que en este país el 95% de ecuatorianos no confiamos en las instituciones, incluida el CNE.